Mi siguiente invitado es Carlos Rognoni, él es director del Instituto de Mercadeo Agropecuario. Y bueno, ver estos problemas de desabastecimiento y ver estos problemas con los productores. Ayer, 3 tomates, $4 había en ciertos supermercados. Carlos, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Gracias, Fernando. Definitivamente estamos muy contentos de haber escuchado a don Olimpo con estas importantes reflexiones sobre nuestra separación. Y hoy estamos viviendo un momento difícil, Fernando. Hay comida que no está llegando a la ciudad, que no está llegando a la casa, comida que se está perdiendo en los cierres. Yo creo que el país ha analizado como nación el asunto minero y se están tomando las acciones legales pertinentes, tanto en la Asamblea como en el órgano ejecutivo. Y yo creo que ya es hora de dejar que la comida transite, de dejar que los insumos lleguen también a nuestros sectores productivos. Estamos viendo, Fernando, con preocupación lo que está pasando en Panamá Este y Darién, donde se está dando precisamente la cosecha de arroz de este año en una de las regiones que más producen el grano en nuestro país. Nosotros todos somos consumidores de arroz, es el producto que más se consume en nuestro país, tanto es así que pese al esfuerzo que ha hecho el sector productivo, se tiene que importar arroz para poder suplir la demanda nacional y ahora vemos cómo los productores manifiestan con frustración que luego de un largo periodo de siembra y de cosecha, cuando tienen listos sus campos para cortar el arroz y trasladarlo a los molinos, vemos cómo no, en el caso específico de Panamá Este, en el sitio de Pacora no se estaba dejando transitar y la verdad es que sí queremos aprovechar las cámaras, tu teleaudiencia para hacer un llamado a la conciencia, celebrar las fiestas patrias y dejar que pase la comida, dejar que haya un cordón, un carril humanitario para nuestros alimentos, para nuestras ambulancias, los insumos. Vemos cómo en la provincia de Chiriquí, en Tierras Altas, se está perdiendo comida que necesitamos en la ciudad, nos estamos haciendo daño. Creo que ya el órgano ejecutivo, los tres órganos del Estado, el legislativo y el judicial, han escuchado el clamor, las voces del pueblo manifestarse cívicamente, pero estos cierres, Fernando, nos están empezando a lastimar y lo que queremos es aprovechar para hacer un llamado a nuestros educadores, a los sectores que mantienen todavía los cierres en el oriente chiricano, que se mantienen, por ejemplo, en tierras altas y que dejen a nuestros productores llegar a sus fincas a producir, a mantener el cultivo y sobre todo también a poder transportar esos alimentos que necesitamos hoy en día a las ciudades y al resto del país. Bueno, ¿cuáles son los productos? Porque yo veo que todo lo que es legumbres y en los supermercados no hay, pero es que ni siquiera plátano. Es decir, el plátano no viene de aquí, de cerca, de La Chorrera o de algún lugar cercano a la ciudad. Un plátano 75 centavos se está vendiendo en los chinitos, donde hay. Es que es un círculo vicioso, Fernando, porque estamos golpeando al productor, que en su mayoría son pequeños productores, y por el otro lado estamos pegándole a los consumidores, que la inmensa mayoría son personas de escasos recursos. Por eso es que tenemos que dejar que la comida pase. Yo tengo reportes, por ejemplo, de leche que se está perdiendo. Hay leche que estamos botando en las fincas en la provincia de Chiriquí porque se han suspendido la recolección de la misma por las industrias y vemos cómo se inició esta situación perjudicial contra los productores de leche más chiquitos, los productores grado C, que son los de garrafón, los que ordeñan a mano, los que ordeña el productor con mucho esfuerzo desde tempranas horas de la mañana y esa leche hoy se está perdiendo. Además, los vegetales, las hortalizas en tierras altas, hemos visto cómo se han
vaciado en las calles zanahoria, vimos también brócoli y otras verduras vegetales que están desesperadamente tratando de salir de las áreas productivas para llegar a suplir los mercados. Nosotros en Merca Panamá tenemos una baja considerable. Como dices tú, hay productos que ya no estamos encontrando en las ciudades, en los centros urbanos, y yo siento que es hora de dejar que los órganos del Estado actúen, estar pendientes si se quiere, pero al final dejar que transite la comida. Estamos haciéndonos daño y por eso hemos estado tratando desde la semana pasada con los gremios de productores, hemos recibido comunicados de prensa de todos los productores a nivel nacional al unísono pidiendo que se permita no solo que se pueda transportar la comida de las áreas productivas a la ciudad, sino también que dejemos que lleguen los insumos. Tenemos reportes de restricciones, por ejemplo, en el despacho de combustible en la provincia de Chiriquí. Vimos también una larga fila de camiones cisternas de gas que estaban transitando y por los cierres que se mantienen en una actitud un poco radical, estamos haciéndole daño a la población panameña. Es importante que se escuche. Ayer vimos cómo la comunidad de Boquete logró que se abriera la vía para que se transitara hacia Boquete, un área productiva, un área turística. Los daños que se han hecho al turismo local, sobre todo las cancelaciones, son importantísimos y siento que la voz del pueblo en las calles, sobre todo la voz pacífica que vimos en la cinta costera, en calle 50, se ha escuchado y se están atendiendo esos justos reclamos, pero al final ahora ya no hay justificación para mantener los cierres que están perjudicando esa esencia productiva al sector primario. El ministro Valderrama y los estamentos de seguridad, el ministro Roger Tejada, con el ministro de Seguridad hemos tratado todo el sector agropecuario de garantizar ese libre tránsito de nuestra comida. Sin embargo, hemos visto posiciones intransigentes que evitan que pase la comida que todos necesitamos. Entonces, hacer un llamado en este mes de la patria. Dejemos que la Corte se pronuncie, que la Asamblea termine de hacer los debates correspondientes, que el órgano ejecutivo haga su análisis correspondiente y mientras dejemos que pasen las ambulancias, el combustible, el gas, los alimentos, los insumos que necesita también el sector agropecuario para seguir produciendo y sobre todo para que se deje el libre tránsito, se permite el libre tránsito de las personas a lo largo y ancho del país. Un llamado respetuoso a quienes mantienen cerrado el sector de tierras altas, que permitan que se vaya a trabajar en las fincas, sobre todo en el área de Cerro Punta, de Bambito, de Volcán, que permitan a los productores de leche a que reciban los insumos y que puedan transportar la leche de sus fincas hacia la ciudad. Es importante tener claro que estamos en plena cosecha de arroz en Panamá Este y en Darién, en Azuero también. Es un año además complicado por el tema del fenómeno del Niño y ahora para rematar estamos complicándolo aún más con el tema de los cierres que no se justifican, no son necesarios y que están lastimando sobre todo a los más humildes productores del país y también a los consumidores que somos todos. Bueno, lo importante, Carlos, ¿cuáles son los rubros que tienen mayor peligro por estos cierres y que vamos a tener problemas a largo o a mediano plazo por esto? Fernando, bueno, en primer lugar el arroz, que es lo que más se consume en nuestro país, el arroz que está en plena cosecha. Por el otro lado tenemos las hortalizas que están siendo afectadas, que se producen mayoritariamente en el área de tierras altas y tierras altas se mantiene en el lado de Volcán,
Bambito y Cerro Punta con cierres que no se justifican a estas alturas. Esos rubros ya los estamos viendo cómo nos están golpeando. Como dices tú, el tomate, la lechuga, el brócoli, la zanahoria no puede llegar de la provincia de Chiriquí hacia Panamá por cuenta de estos cierres. Por el otro lado, nos preocupa mucho al sector agropecuario, eso lo estuvimos hablando con el ministro Valderrama, que no solo es la producción que se está perdiendo, sino que nuestros agricultores no pueden seguir haciendo las faenas para mantener los cultivos. Y eso sería catastrófico porque no solo es lo que no llega ahora, Fernando, sino si dañamos, por ejemplo, la producción de papa, de cebolla, de hortalizas en tierras altas, la producción de leche, entonces va a haber una escasez. Vamos a atentar contra la seguridad alimentaria de Panamá, sobre todo golpeando a los productos de los que se producen en nuestro país, valga la redundancia, por el esfuerzo de hombres y mujeres trabajadores a mediano plazo. Claro. Entonces lo que queremos es evitar eso, que se puedan continuar las faenas, los trabajos de ordeño, de mantenimiento del ganado, de fumigación, de fertilización de las hortalizas. En el caso del arroz, seguir cortando el arroz y ese arroz que se produce, por ejemplo, en el área este y en Darién, se transporta hacia las provincias de Coclé, hacia Suero, Veragua sobre todo, que es una de nuestras principales cunas industriales del país, y a Chiriquí, a los molinos, a que sea ese arroz se cosecha húmedo y sucio y posteriormente se seca y finalmente se pila cuando ya reposa. Pero si no llega a tiempo, el arroz cuando lo tenemos, cuando se deja de cosechar en el tiempo oportuno, el arroz se cae y se va perdiendo en campo. Son cientos de millones de dólares que estamos poniendo en riesgo desde el punto de vista económico. Y por el otro lado, Fernando, estamos atentando contra el 60% de la comida que se come en nuestro país, que es arroz. Claro. Arroz producido en Panamá. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Nosotros tenemos informes de los estamentos de seguridad que, por ejemplo, han transitado por el área de Pacora y han salido aproximadamente 35,000 quintales de arroz. Hay un molino muy grande que tenemos en Panamá Este que asume gran cantidad del arroz que se produce, pero no lo puede ocupar todo, y por eso hay que permitir que el arroz salga de Darién y de Panamá Este hacia las provincias centrales, Chiriquí y Veraguas. Esto es importantísimo y es urgente ahora mismo, Fernando, sobre todo en materia de arroz, y también permitir que salgan nuestros vegetales. Yo he estado en comunicación con los directores del hospital José Domingo Baldía en Chiriquí, que es donde atendemos a nuestros niños, y también en el Hospital del Niño en Panamá. He estado hablando con el ministro Sucre y hay gran preocupación porque no está llegando vegetales para la alimentación de nuestros niños y también de nuestros adultos en los hospitales. Hay una situación realmente delicada y yo creo que es hora de poner actitudes radicales y permitir que los tres órganos del Estado actúen y mientras tanto dejar que la comida no se pierda, porque esa comida la necesitamos no solo en las áreas urbanas, sino en el resto del país. Carlos Rognoni, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, gracias por esta participación.